Hola Alfredo, ¿cómo estamos? Felicitaciones por los 25 años, aunque sea así a la distancia. Para los próximos 25 nos vamos a juntar en el estudio. Te, te cuento que yo puse en Twitter y en el Facebook una fotografía de la placa que te entregaron y he recibido cientos de comunicados y de mensajes diciéndome que te felicitara, razón por la cual te transmito esa felicitación por esta placa que hoy el director pone en pantalla. Así Gracias, que gracias. realmente felicitaciones. Muchas gracias. Vos tenés algo que ver también en esto. Mucho. Bueno, vamos a la columna, vamos a nuestra tarea semanal. Esta última semana, a diferencia de cómo veníamos, hubo una cierta tranquilidad en el mercado cambiario. Ujú. Nosotros habíamos dicho que el gobierno tenía ciertos instrumentos, esos instrumentos han logrado tranquilizar el mercado, pero ahí hay que hacer dos observaciones, una de las cuales ya le hicimos. Por un lado, que esto no quiere decir que la tormenta definitivamente haya pasado. Ah, Esto no quiere decir, porque en realidad lo que refleja el mercado cambiario es las expectativas de los agentes que operan en ese mercado respecto de problemas en el futuro. Y entonces, esto que ha hecho el gobierno lo ha hecho con ciertos instrumentos que además tienen un costo, porque colocar títulos que se ajusten por dólar o que se ajusten por inflación, bueno, es un pasivo que está remunerado. Entonces, tiene su costo, digamos. Pero el gobierno lo está haciendo en esta estrategia que yo creo que ya comenté, que es buscar un cierto puente hasta terminar el primer trimestre del año que viene. La pregunta relevante es, bueno, ¿esta calma perdurará? ¿Esta calma no será aquella calma que precede las tormentas? Bueno, el gobierno puede ir manejando esto, pero los márgenes que tiene obviamente son cada vez más limitados. ah, La decisión del presidente Fernández de decir, bueno, Martín Guzmán es el ministro, que nosotros la saludamos como una cosa razonable, en realidad ha dado su resultado en el sentido que tomó ciertas decisiones, acaba de anunciar que no va a pedir adelantos al Banco Central hasta fin de año. Por supuesto, el Banco Central ayuda al gobierno de dos maneras. Uno con los adelantos transitorios, que viene a ser como un préstamo, y ujú. otro cuando le transfiere utilidades, digamos, estas utilidades, digamos, entre comillas, pero cuando le transfiere utilidades. Bueno, todavía le va a seguir transfiriendo utilidades, pero lo que ha dicho Martín Guzmán es no vamos a tener más adelantos transitorios, lo cual es digamos, es un paso más en el sentido de tratar de dar señales que aumenten la confianza tan deteriorada que tiene el gobierno. En Ujú. esa misma línea, el gobierno había pensado, bueno, reestructurar la deuda, mandar el presupuesto, y esto iba a ir haciendo que, en palabras de Guzmán, se tranquilice la economía. Bueno, en realidad reestructuró la deuda, la alegría duró poco porque comenzaron las turbulencias cambiarias, mandó el presupuesto y lamentablemente el presupuesto tiene números que son difíciles de pensar que efectivamente se vayan a verificar. Es un presupuesto que dice que la inflación del año que viene va a ser el 29%. Y esto no coincide con ninguna expectativa actual que ubica la inflación más cerca del 40 que del Ah, 29. ah, Entonces, pero de todos modos el presupuesto es como debería ser un plan, aunque al presidente no le guste hablar de planes o programas, pero es básicamente el plan de ingresos y gastos que el gobierno piensa llevar adelante el año que viene. Entonces digo, los números, por supuesto, son muy cuestionables. El presupuesto está elaborado con la idea de que el dólar el año que viene va a estar en un promedio de 102 pesos. También es poco sí, creíble. poco A su creíble. vez, claro, a su vez dice el presupuesto, plantea que la economía va a crecer 5%. Y es difícil una proyección de ese tipo porque también eso está fuertemente impactado por lo que pase finalmente con la pandemia. O sea que todas estas previsiones son claramente estimaciones bastante cuestionables. El déficit primario, es decir, la diferencia que hay entre los ingresos que tiene por un lado el Estado y los gastos que tiene previsto realizar,
ese déficit, el déficit primario, que es el déficit antes de atender los servicios y la deuda, en realidad está pensado que es el 4,5. Que por supuesto es una reducción del déficit respecto a este año, que seguramente va a terminar, creo yo, en 2 cifras, 4,5 del producto, y este año creo que va a ser más del 10% del producto, pero supone un ajuste importante. Pero hay que señalar que en esos números no figuran los planes sociales. Es decir, me refiero a los planes que se pusieron en vigencia como consecuencia de la pandemia, cuando se dijo, bueno, debemos asistir a las familias con el IFE o a las empresas para que paguen salarios con ATP. Esos dos programas en realidad no aparecen dentro de las erogaciones previstas. Entonces, digo, es algo que tengan ese plan. Es poco creíble que se pueda estrictamente llevar adelante. Pero me parece que el objetivo del presupuesto es decir, miren, nuestra intención, más allá que no lo puedan hacer, es bajar un poco el déficit. Y eso lo dicen en el mismo sentido que Guzmán acaba de decir, no voy a pedir adelantos transitorios, porque parece que está preparando el terreno, un abogado diría prepara prueba, para presentarse al Fondo Monetario Internacional, para presentarse al Banco Mundial, para presentarse al Banco Interamericano de Desarrollo, aunque el presidente no haya sido apoyado por el gobierno argentino. Digo, presentarse y decir, bueno, ayúdenme a que yo gradualmente pueda salir de esta crítica situación. Creo que en eso el gobierno ha dado un paso importante. No coincido con dos posiciones que he visto recientemente. He leído una nota que dice, bueno, el gobierno es cada vez más ortodoxo, como diciendo, se han arrepentido de las cosas que creían en política económica y van a caminar en la ortodoxia económica más pura. Yo creo que eso no es así. Yo creo que es un problema de sentido común. Vos sabés que un gran economista y un gran historiador, Joseph Schumpeter, en cierta oportunidad dijo que el conocimiento científico en economía no era otra cosa que sentido común refinado. Y en rigor de verdad, lo que hace Guzmán o lo que está tratando de dar señales son cuestiones de sentido común. Nadie escribió jamás en economía que era prudente tener déficit siempre y financiarlo siempre con emisión monetaria. No hace falta ser un monetarista en el sentido de un seguidor de las ideas de Milton Friedman para decir que no hay que hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero. Es un problema de sentido común, creo yo, que muchas veces se ha perdido en el diseño de la política económica y que nos ha traído esas consecuencias. Por eso no coincido con esta nota que leía de un colega muy calificado que decía, han empezado a caminar hacia la ortodoxia. Como tampoco coincido con otras posiciones extremas que dicen, no, en realidad ya le pegamos al iceberg, está entrando agua, están tratando de sacarla con un balde e inexorablemente nos hundimos. ¿Por qué? Bueno, porque yo no creo que nadie que haya estudiado teoría económica pueda afirmar de manera contundente, mire, la semana que viene es el apocalipsis. Eso no es así. Por supuesto que el tema es muy complicado. Yo tengo cierto escepticismo sobre el éxito, digamos, que pueda tener, pero por lo menos uno advierte, de parte de Guzmán sobre todo, digamos, ese esfuerzo. Hay factores externos que también lo condicionan. La evolución de la pandemia, las discusiones que habrá, bueno, las elecciones de Estados Unidos, de las cuales hoy vas a hablar en el programa, Estados Unidos, el resultado seguramente va a afectar a la economía mundial. Yo creo que para Argentina, y acá también diciendo con algunos que analizaban que el resultado de Estados Unidos, si es Trump, nos va a afectar de una forma y si es Biden nos va a afectar de otra. Yo honestamente creo que nuestros problemas son esencialmente problemas de la economía doméstica y que no nos va a afectar, al menos en el corto plazo, si esta noche o mañana conocemos que ganó un demócrata o ganó un republicano. Vuelvo entonces a lo que decía antes. Me parece que el ministro está tratando de tomar decisiones con sentido común y tiene muchos condicionamientos. Entre otros, y con esto termino, Ricardo, los problemas de la estructura política. Los problemas de que los conflictos a nivel de la estructura política
terminan golpeando la confianza de los agentes económicos. Así Y es. cuando eso ocurre, en realidad el futuro depende mucho de lo que en el presente creen los agentes económicos. En la medida en que las expectativas no se puedan revertir, digamos, de manera muy, muy importante, las posibilidades de éxito de la política económica obviamente son menores. Te agrego un dato más. El tema de la seguridad jurídica y fundamentalmente el fallo de la Corte. ¿eh? Bueno, eso seguramente lo vas a hablar en algún momento con un especialista. Así Yo es. simplemente te digo, me parece que el fallo no le debe gustar ni a Cristina Fernández ni a los jueces que han sido ratificados Así es. en su... Así es. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Te mando un gran abrazo. Un abrazo grande, buena semana.